Nunca imaginó que un simple viaje a California cambiaría todo y que, 23 años después, la verdad saldría a la luz de una manera inimaginable. Era una mañana cálida y soleada en un pequeño pueblo en México. Las calles de tierra estaban tranquilas, y el aroma de la comida recién hecha se mezclaba con el aire, mientras los habitantes comenzaban su día. El vecindario parecía sereno, con casas sencillas y pequeñas plazas. Era un lugar donde todos se conocían y las noticias volaban rápido. Allí vivía Manuel, un padre soltero que trabajaba como mecánico. Estaba criando a su hijo, Diego, de 10 años, desde que su esposa había fallecido en un accidente de tráfico. Diego era su mundo, y Manuel hacía todo lo posible por ser el mejor padre para él. La vida de Manuel era simple, pero llena de amor y dedicación hacia su hijo. Las mañanas comenzaban con Diego yendo a la escuela y Manuel dirigiéndose al taller. Era una rutina diaria que parecía no tener fin. Hasta que un día, en 1999, la vida de Manuel y Diego cambió para siempre. Tras varios meses de dificultades económicas y con la esperanza de mejorar su situación, Manuel decidió viajar a California en busca de mejores oportunidades de trabajo. Su objetivo era ofrecerle un futuro mejor a Diego, y esa esperanza fue lo que lo impulsó a tomar la difícil decisión de irse a Estados Unidos. Le explicó a su hijo que el viaje sería temporal, que pronto regresaría y que todo estaría bien. La noche antes de su partida, Diego y Manuel pasaron horas conversando. Manuel intentó tranquilizarlo, diciéndole que pronto estarían juntos de nuevo. «Te prometo que volveré, hijo. Encontraré un buen trabajo y pronto vamos a vivir en un lugar mejor. Ya lo verás», dijo Manuel, abrazando a su hijo con fuerza. Diego, aunque triste, no entendió del todo lo que aquello significaba. Era la última vez que vería a su padre con vida. Manuel partió hacia California con la esperanza de cambiar sus vidas, pero algo salió mal. El viaje, que debería haber sido una oportunidad para mejorar, se convirtió en un misterio que nadie habría imaginado. Las semanas pasaron y, poco a poco, las cartas de Manuel se volvieron menos frecuentes. Al principio, enviaba algunas líneas en cartas y postales, diciendo que estaba bien y que ya se estaba adaptando al nuevo trabajo. Pero con el tiempo, esas cartas empezaron a ser cada vez más escasas. La última carta fue enviada en septiembre de 1999, y desde entonces no hubo más noticias de Manuel. Diego, con 11 años, extrañaba a su padre, pero no sabía qué pensar. Su madre siempre le decía que la vida era un sube y baja, pero nadie lo preparó para el vacío que sentía. Diego comenzó a sentir una creciente angustia en su pecho, una sensación de que algo andaba mal, pero no sabía qué hacer al respecto. Su abuela, que vivía cerca, intentaba consolarlo, pero ella también sentía la ausencia de Manuel. Las investigaciones de la policía en California no arrojaron resultados. Nadie sabía qué había pasado con él. La historia de un padre soltero desaparecido en un país lejano pasó a ser otro caso sin resolver, y el tiempo siguió su curso sin que apareciera ninguna explicación. En el pequeño pueblo de México, la vida continuó, pero el misterio de Manuel nunca fue olvidado. La espera, la duda y el dolor se convirtieron en una constante en la vida de Diego y su abuela. 2 años después, la familia recibió una carta. Era una notificación de la policía de California, informando que, a pesar de todos los esfuerzos, no se había encontrado a Manuel. En la carta decían que probablemente había estado involucrado en algún accidente o había sido víctima de un crimen, pero que no había pruebas concretas. Para Diego, esto fue un golpe aún más fuerte. La incertidumbre se convirtió en un peso insostenible. Ya no sabía si su padre seguía vivo o si había muerto, si estaba perdido o si alguien lo había dañado. La vida de Diego sin Manuel siguió adelante, pero sentía que un pedazo de él seguía buscando respuestas que nunca llegaban. Pasaron los años y la vida de Diego comenzó a adaptarse a la ausencia de su padre. Aunque el dolor nunca se fue por completo, aprendió a vivir con la incertidumbre. Su abuela, que siempre lo apoyó, hizo todo lo posible para que no le faltara nada. Pero Diego sabía que su vida no sería la misma sin Manuel. Ya no había cartas, ni llamadas telefónicas, ni señales de vida de su padre. A medida que Diego crecía, la esperanza de verlo regresar se desvanecía. El vacío de su corazón, que antes estaba lleno de las promesas de su padre, se fue haciendo cada vez más profundo. Con el paso del tiempo, Diego comenzó a formar su propia vida. Se mudó a la ciudad para estudiar y, más tarde, consiguió un trabajo en una pequeña empresa. Sin embargo,
El dolor por la desaparición de Manuel seguía presente, aunque de una manera más silenciosa. En su mente, a veces aún se preguntaba si su padre estaba vivo en algún lugar, o si lo que le había sucedido era algo mucho más oscuro de lo que nadie podría imaginar. A veces, al ver a otros padres con sus hijos, sentía una punzada en el pecho, pero, por dentro, sabía que ya no podía esperar más. El 23 aniversario de la desaparición de Manuel se acercaba, y Diego, ahora un hombre de 33 años, decidió hacer algo que nunca había hecho antes: viajar a California. Aunque había perdido toda esperanza de encontrar respuestas, algo dentro de él lo impulsaba a buscar alguna pista, aunque fuera mínima, que lo ayudara a entender lo sucedido. Ya no le quedaba mucho por perder, y sentía que era el momento de enfrentar esa incógnita que le había robado tanto. Al llegar a California, Diego se dirigió a la pequeña ciudad donde su padre había estado viviendo antes de desaparecer. La policía ya no tenía registros activos sobre el caso, y la gente del lugar solo recordaba vagamente a Manuel. Sin embargo, Diego no se detuvo. Había algo en su interior que le decía que debía investigar por su cuenta. Nadie sabía nada nuevo, pero él no quería rendirse. Comenzó a hablar con las pocas personas que aún recordaban a Manuel, preguntando si sabían algo sobre su paradero, pero las respuestas eran siempre las mismas. No lo sé, lo siento. Diego pasó varias semanas investigando, recorriendo los lugares donde Manuel había trabajado, las tiendas y bares donde solía ir, pero todo parecía en vano. Nadie tenía información nueva, y su esperanza se desvanecía a medida que pasaban los días. Sin embargo, un día, al hablar con un viejo amigo de Manuel en un pequeño café, algo cambió. El hombre, visiblemente incómodo al principio, finalmente le reveló algo que nunca había sido dicho. Manuel había estado involucrado en algo oscuro, algo que, según su amigo, lo había metido en problemas con personas peligrosas. Él nunca me dijo mucho, pero escuché rumores, dijo el hombre, mirando hacia los lados como si temiera ser escuchado. Con esta nueva información, Diego sintió una mezcla de miedo y determinación. Ahora entendía que la desaparición de su padre no había sido un simple accidente. Algo mucho más siniestro estaba involucrado, y aunque aún no sabía qué era, tenía la sensación de que su búsqueda lo estaba llevando por el camino correcto. Decidió que, aunque no tuviera respuestas definitivas, iba a llegar hasta el final. Algo dentro de él le decía que su padre no había sido víctima de un azar, sino de una tragedia más profunda. La historia que escuchó del amigo de Manuel se convirtió en una pista clave. Diego empezó a investigar más sobre los rumores de su padre y su supuesta conexión con actividades ilícitas en California. Se enteró de que Manuel había trabajado en lugares que no parecían tener una buena reputación, y de que había hecho tratos con personas de las que él nunca le había hablado. Diego comenzó a pensar que, tal vez, su padre había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. A medida que exploraba estos nuevos caminos, se dio cuenta de que las piezas de un rompecabezas cada vez más oscuro empezaban a encajar. Mientras tanto, la policía local, que en un principio había mostrado algo de interés en el caso de Manuel, se mostró cada vez más desinteresada. Ya habían pasado 23 años, y el caso parecía estar en el olvido. Diego, sin embargo, no podía dejarlo ir. Mientras más investigaba, más se sumergía en un mundo de secretos y misterios que lo dejaban cada vez más perturbado. Una noche, cuando ya no podía dormir por la ansiedad, Diego tuvo una revelación. Si Manuel había estado involucrado en actividades criminales, tal vez había sido una víctima de esas mismas fuerzas. Pero, ¿qué fuerzas? ¿Y qué había pasado con él? Esa noche, mientras reflexionaba sobre todas las piezas que había reunido, Diego sintió que algo grande estaba por descubrirse. No tenía pruebas, pero su instinto le decía que la búsqueda de su padre lo había llevado a algo más profundo, algo que podría sacudir las bases de todo lo que creía saber. El miedo y la incertidumbre se mezclaban en su mente, pero también había una chispa de esperanza. Tal vez finalmente podría encontrar la verdad, aunque esa verdad lo llevara a un lugar oscuro. Diego se encontraba en un punto de no retorno. Había recorrido demasiados caminos oscuros, investigado demasiadas pistas que lo llevaban a lugares desconocidos y peligrosos. La historia que le había contado el amigo de su padre lo había dejado con más preguntas que respuestas. Pero había algo en ese relato que lo inquietaba profundamente. ¿Qué tipo de personas estaba involucrando su padre? ¿Qué había hecho Manuel para desaparecer sin dejar rastro? Algo no cuadraba, y Diego no podía dejar de pensar en eso.
El día después de esa revelación, Diego decidió visitar más lugares que Manuel había frecuentado. Volvió a los bares de mala muerte, los comercios donde su padre había trabajado en su juventud, y empezó a hablar con los viejos conocidos. La mayoría de ellos ya no vivían en California, y los pocos que quedaban parecían tener miedo de hablar. Sin embargo, en una tienda de antigüedades, un hombre de aspecto cansado y envejecido le dio la respuesta que Diego temía escuchar. Tu padre estaba metido en algo más grande, algo que no podía escapar. Los hombres con los que se relacionó son los que lo sacaron de su camino, le dijo en voz baja. Esa información sacudió a Diego como un balde de agua fría. Todo lo que había creído saber sobre su padre parecía estar desmoronándose. Manuel, un hombre que había trabajado duro para criar a su hijo, ¿estaba involucrado en algo tan peligroso? ¿Era posible que él mismo hubiera estado atrapado en una red criminal sin poder salir? Diego no quería creerlo, pero las piezas parecían encajar. El miedo empezó a acecharlo, pero algo dentro de él le dijo que no podía parar. Necesitaba entender lo que realmente había sucedido. Esa misma tarde, Diego decidió que iba a enfrentarse a la verdad, sin importar el costo. Se dirigió al último lugar donde su padre había trabajado antes de desaparecer, una pequeña construcción cerca de un barrio marginal. Un hombre llamado Rodrigo, quien era conocido por tener información sobre los negocios turbios de la ciudad, estaba allí. Diego le preguntó directamente sobre su padre. Después de unos largos segundos de silencio, Rodrigo se acercó y le susurró al oído. Él hizo un trato con personas que no debió. Ahora, su historia es parte de un legado oscuro que sigue siendo oculto. El corazón de Diego latía con fuerza mientras escuchaba esas palabras. ¿Qué tipo de trato había hecho Manuel? ¿Qué había sucedido que lo había condenado al silencio y la desaparición? Rodrigo, viendo la desesperación en los ojos de Diego, añadió, «Tu padre fue uno de los muchos que desaparecieron por meterse con la gente equivocada. No fue un accidente ni un simple secuestro. Fue un sacrificio». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Diego, como una marca que no podría borrar. Diego regresó a su habitación con una sensación de desesperación. La idea de que su padre hubiera sido víctima de un juego mucho más grande lo perseguía constantemente. Pero, en el fondo, sabía que no podía rendirse. Su padre había sido una víctima de algo mucho más oscuro, algo que nunca entendió, pero que ahora se veía cada vez más claro. Si su padre estaba involucrado con esa gente peligrosa, tal vez había pagado con su vida. Pero, ¿por qué no había habido justicia? ¿Por qué no había respuestas? La única manera de entender todo esto era seguir investigando. Al día siguiente, Diego se encontró con un periodista local llamado Sergio, que había cubierto historias sobre desapariciones y crimen organizado en el pasado. Después de compartir con él la información que había recopilado, Sergio lo miró fijamente y le dijo, «Lo que estás buscando es mucho más grande de lo que imaginas. La historia de tu padre está ligada a una red que aún sigue operando aquí. Si sigues cavando, te vas a encontrar con cosas que ni tú ni yo podemos manejar». Pero Diego no podía dar marcha atrás. Sentía que finalmente estaba tan cerca de la verdad. Había pasado tanto tiempo esperando respuestas que ahora que las tenía, no podía detenerse. Sergio, sin embargo, le advirtió que el camino hacia la verdad sería peligroso. Le explicó que, si su padre había estado involucrado con los mismos hombres que él estaba investigando, las consecuencias de desenterrar esos secretos serían graves. Pero Diego, sintiendo que finalmente estaba a punto de cerrar el ciclo, no se detuvo. La angustia de no saber la verdad sobre la desaparición de Manuel había consumido su vida y ahora que parecía estar tocando las puertas de esa verdad, no podía dejarlo ir. Diego comenzó a seguir las pistas que le había dado Sergio. Descubrió que los vínculos de su padre con ciertas personas del crimen organizado no solo eran locales, sino que se extendían por todo el país, incluyendo vínculos con figuras poderosas que todavía mantenían una red de influencia. La oscuridad de lo que había sucedido en los últimos 23 años comenzaba a desvelarse ante sus ojos, pero con cada descubrimiento más peligrosas se volvían las piezas del rompecabezas. En su viaje hacia la verdad, Diego se vio arrastrado a una espiral de mentiras, corrupción y traiciones. Cada vez que pensaba que estaba cerca de una respuesta, encontraba más preguntas, pero no podía detenerse. Su corazón le decía que el sacrificio de su padre debía ser revelado, y aunque lo que encontraría podría ser más aterrador de lo que había imaginado, Diego no podía dar la vuelta atrás. Diego sentía que la presión lo estaba aplastando.
Cada día parecía estar más cerca de una verdad que no sabía si quería conocer. Mientras continuaba su investigación, se dio cuenta de que el misterio de la desaparición de su padre estaba vinculado con algo mucho más grande de lo que imaginaba. A medida que se sumergía más en el mundo del crimen organizado, las amenazas comenzaron a hacerse más evidentes. Recibió llamadas misteriosas, se dio cuenta de que lo seguían y, en varias ocasiones, vio autos extraños estacionados cerca de su casa. Diego comenzó a temer por su vida, pero la idea de abandonar la búsqueda nunca cruzó por su mente. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Una tarde, mientras Diego investigaba en una vieja librería en California, encontró un archivo que contenía registros de desapariciones relacionadas con su padre. El archivo estaba lleno de nombres y fechas que indicaban que Manuel no era la única víctima de esta red criminal. Pero lo que más lo sorprendió fue descubrir que algunos de los nombres de las personas que habían desaparecido estaban vinculados a una operación de lavado de dinero que había sido desmantelada en los años 90. La conexión entre su padre y ese mundo criminal estaba tomando forma, y la verdad se hacía cada vez más oscura. Decidido a llegar al fondo de todo, Diego se acercó a un antiguo detective que había estado investigando las desapariciones en la zona. El hombre, visiblemente cansado por los años de trabajo y desilusionado por la falta de justicia, aceptó hablar con Diego a regañadientes. «Tu padre estuvo involucrado en algo más grande. Lo que le pasó no fue un accidente, ni un robo. Ellos lo eliminaron porque sabía demasiado», le dijo el detective con voz grave. Esa frase retumbó en la cabeza de Diego durante días, mientras la verdad se le caía encima como una losa. A medida que las piezas del rompecabezas se iban encajando, Diego comenzó a comprender la magnitud de la traición y el peligro que había rodeado a su padre. Manuel había estado atrapado en una red de delincuencia organizada que se infiltraba en todos los rincones del sistema, desde la política hasta los negocios. No solo estaba involucrado con los traficantes, sino que había sido testigo de crímenes que ponían en peligro a aquellos que conocían demasiado. Diego ahora entendía por qué su padre había desaparecido. Los hombres con los que se había asociado lo vieron como una amenaza. La desesperación de Diego creció cuando se enteró de que algunos de los nombres involucrados en la operación criminal que su padre había descubierto seguían vivos y eran figuras influyentes en la actualidad. Se dio cuenta de que la red que había matado a su padre aún operaba con total impunidad. La gente que tenía el poder de decidir la vida o la muerte de una persona seguía siendo intocable, y eso hacía que Diego se sintiera cada vez más impotente. ¿Cómo luchar contra algo tan grande? ¿Cómo derrotar a un sistema tan bien establecido y protegido? En su desesperación, Diego decidió acudir a la policía una vez más, pero se dio cuenta de que no podía confiar en ellos. La policía local estaba infiltrada en el mismo sistema que había corrompido a tantas otras instituciones. Se dio cuenta de que la única forma de obtener respuestas era enfrentarse directamente con aquellos que estaban detrás de la desaparición de su padre. Pero sabía que hacerlo pondría en peligro su vida. Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que lo haría vulnerable a los mismos enemigos que había matado a Manuel. Un día, mientras revisaba unos viejos archivos en un hotel barato donde se estaba quedando, Diego encontró algo que lo dejó paralizado. Entre las páginas de un cuaderno que había pertenecido a su padre, descubrió una carta. La carta, escrita en un tono urgente, hablaba de un encuentro que Manuel había tenido con un hombre llamado el Águila, un líder de una de las facciones más peligrosas del crimen organizado. La carta no especificaba los detalles del encuentro, pero mencionaba un pacto de silencio que su padre había aceptado. Fue entonces cuando Diego comprendió que su padre había sido parte de un juego mortal, donde las reglas eran claras. Saber demasiado significaba morir. Las palabras de la carta seguían rondando en la cabeza de Diego. Si Manuel había firmado un pacto de silencio, si había aceptado no hablar sobre lo que sabía, eso explicaba por qué su desaparición había sido tan perfecta. El crimen organizado había hecho su trabajo con precisión, asegurándose de que Manuel nunca pudiera hablar. Diego, al leer esas palabras, se dio cuenta de que la única forma de honrar la memoria de su padre era romper el pacto. Si él también guardaba silencio, la muerte de su padre habría sido en vano. La angustia de Diego se convirtió en determinación. Con la información que había reunido, sabía que tenía que exponer la verdad, aunque eso significara enfrentarse a la muerte misma. No podía dejar que la historia de su padre y de tantas otras personas que habían sido víctimas del mismo sistema se perdiera. Decidió reunir todo lo que había aprendido
y con la ayuda del periodista Sergio, quien ya estaba al tanto de su investigación, preparó un informe detallado sobre las conexiones entre las figuras poderosas y la red criminal. La única esperanza de Diego era que, al poner la verdad al descubierto, pudiera conseguir justicia para su padre. Mientras se preparaba para tomar las últimas decisiones sobre su investigación, Diego comenzó a darse cuenta de lo lejos que había llegado. La verdad sobre su padre estaba más cerca que nunca, pero el costo de descubrirla ya estaba marcado. Su vida, su seguridad y su futuro estaban en juego. Sin embargo, la idea de que, finalmente, podría descansar sabiendo lo que había sucedido, le daba fuerzas para seguir adelante. Si su padre había pagado el precio por saber demasiado, él estaría dispuesto a hacer lo mismo. Diego, ahora completamente decidido a descubrir la verdad, se adentró aún más en el oscuro mundo a que su padre había estado vinculado. Con el informe que había preparado, sabía que no podía confiar solo en las autoridades locales, que estaban demasiado comprometidas con el sistema corrupto. Su único aliado confiable era el periodista Sergio, quien había decidido unirse a la causa, aunque también sabía lo peligroso que era enfrentarse a esas figuras poderosas. Juntos, comenzaron a distribuir información clave sobre la red de crimen organizado que había destruido tantas vidas, incluyendo la de Manuel. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que su investigación no solo amenazaba la vida de Diego, sino también la de su familia. Las amenazas llegaron rápidamente. Recibieron llamadas intimidatorias y Diego comenzó a notar que lo seguían a todas partes. A veces, veía coches desconocidos estacionados cerca de su apartamento, con hombres observándolo. Cada día que pasaba, el miedo crecía, pero también lo hacía su determinación. Sabía que si se detenía, el sacrificio de su padre habría sido en vano. Mientras tanto, las piezas del rompecabezas seguían encajando. Diego descubrió que Manuel había sido testigo de una serie de crímenes relacionados con lavado de dinero, tráfico de armas y, posiblemente, asesinatos. Su padre, sin saberlo, se había metido en un juego mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. Cada nuevo detalle que salía a la luz dejaba claro que la desaparición de Manuel no fue solo una consecuencia de sus acciones, sino un acto premeditado por aquellos que querían silenciarlo permanentemente. Una noche, después de recibir una amenaza más, Diego y Sergio decidieron hacer una última jugada. Sabían que, si no actuaban rápido, la verdad podría ser enterrada para siempre. Decidieron llevar todo lo que habían descubierto a los medios nacionales. Fue una jugada arriesgada, pero sentían que era la única forma de asegurar que la historia de Manuel y la de todas las víctimas de la red fuera conocida por el mundo. Reunieron pruebas suficientes para exponer a los responsables de la red criminal y comenzaban a armar el rompecabezas de la desaparición de Manuel. El día que decidieron ir a la prensa, algo inesperado ocurrió. Mientras Diego y Sergio se dirigían a una rueda de prensa para revelar la información, recibieron una llamada de último minuto. Era de un contacto dentro de la policía que les advirtió que alguien los había delatado. La red de corrupción había detectado su movimiento y no tardarían en actuar. La presión aumentó y, por un momento, Diego se sintió atrapado. Sabía que, al dar ese paso, no habría vuelta atrás. Pero en su mente, lo que más le dolía era pensar que su padre había muerto por no haber tenido el coraje de hablar. Con el corazón acelerado y el sudor frío cubriendo su frente, Diego se dirigió a la rueda de prensa. Tenía en sus manos la evidencia suficiente para hundir a muchos de los responsables de las desapariciones, pero sabía que eso podría costarle la vida. Cuando llegó al lugar, fue recibido por un grupo de periodistas que esperaban ansiosos su declaración. Con el miedo apoderándose de su voz, pero decidido a hacer lo correcto, Diego comenzó a hablar. Su relato fue un grito de justicia, no solo por su padre, sino por todas las personas que habían sido silenciadas por el poder del crimen organizado. El impacto fue inmediato. La noticia de la revelación de Diego se difundió rápidamente en todo el país. Los medios comenzaron a cubrir la historia y la atención de la opinión pública se centró en los responsables de la red criminal. Lo que parecía ser una historia olvidada y enterrada se convirtió en un escándalo nacional. La información sobre los vínculos políticos y empresariales de los criminales involucrados comenzó a salir a la luz y las autoridades no pudieron seguir ignorando la magnitud del problema. Pero la recompensa de la justicia venía con un alto precio. En los días siguientes, Diego y Sergio fueron perseguidos implacablemente.
Los hombres de la red criminal comenzaron a enviarles mensajes directos, diciéndoles que la verdad no los protegería. Sabían que Diego había tocado una fibra sensible y que su vida estaba en peligro. Pero, a pesar de todo, Diego no se dejó intimidar. Sabía que lo que había hecho era lo correcto y que, al menos, había dado a su padre la justicia que nunca tuvo. A medida que la presión sobre los criminales crecía, Diego se dio cuenta de que la verdad no solo estaba afectando a la gente que lo rodeaba, sino también a él mismo. Se dio cuenta de que el sacrificio de su padre lo había llevado a un punto sin retorno, y que, aunque temía por su vida, sentía un profundo alivio al saber que finalmente podría descansar, aunque fuera por un momento, sabiendo que había dado su mejor esfuerzo para desenterrar la verdad. El caso de la desaparición de Manuel empezó a adquirir una magnitud mucho mayor de lo que Diego había imaginado. La exposición pública de la red criminal que su padre había descubierto puso a muchas personas poderosas bajo el microscopio. El gobierno, presionado por la opinión pública, comenzó a investigar las conexiones entre los empresarios y políticos implicados en la operación criminal. Sin embargo, Diego no podía confiar en que todo se resolviera fácilmente. Sabía que las influencias dentro del sistema aún podrían frenar la justicia, y que la lucha por la verdad recién comenzaba. Con el paso de las semanas, Diego y Sergio enfrentaron nuevos desafíos. Las amenazas no solo continuaban, sino que se intensificaron. A pesar de la seguridad proporcionada por algunos de los contactos dentro de la policía, Diego sentía que lo seguían constantemente. En una ocasión, un coche se detuvo frente a su departamento y alguien, con la mirada fija, lo observó por largos minutos. No podía ignorar el miedo que sentía al saber que había tocado a las personas equivocadas. La paranoia se convirtió en su nueva realidad, pero su necesidad de justicia seguía siendo más fuerte. La presión de los medios creció, y el gobierno no tuvo más opción que tomar cartas en el asunto. Las investigaciones sobre la red criminal se extendieron a diferentes estados, y varias personas fueron arrestadas. Sin embargo, la sensación de que muchos de los cabecillas seguían libres persiguió a Diego. El nombre de su padre apareció en más reportajes de lo que él hubiera querido, y aunque había encontrado algo de paz al compartir la verdad con el mundo, sentía que aún quedaban cuentas pendientes. El sentimiento de que su vida y la de su familia seguían en peligro lo acompañaba a cada paso. Durante las semanas siguientes, Diego tuvo que mudarse varias veces, manteniendo su paradero en secreto. Cada vez que pensaba que su vida podría volver a la normalidad, algo nuevo ocurría para recordarle que las personas que querían silenciarlo aún seguían operando. Una tarde, al salir de una reunión con un fiscal, recibió una llamada telefónica. «¿Estás jugando con fuego, Diego? No eres el primero en hacer ruido, pero serás el último». La amenaza lo dejó helado, pero su determinación no flaqueó. Con el caso avanzando, Diego comenzó a recibir llamadas de personas que querían ayudar. Algunas eran víctimas de la misma red que su padre había denunciado, otras eran testigos que, por fin, se sentían valientes para hablar. Sin embargo, también comenzaron a surgir rumores sobre una posible conspiración dentro de las mismas fuerzas policiales. Algunas de las personas que trabajaban en el caso parecían tener intereses personales en proteger a los criminales que Diego había expuesto. La desconfianza creció, y Diego no sabía en quién podía confiar. A pesar de todo, las pequeñas victorias en su lucha comenzaron a sumarse. Varias figuras clave dentro de la red de tráfico fueron arrestadas, y algunos de los responsables de la desaparición de su padre fueron finalmente identificados. Sin embargo, Diego no podía dejar de preguntarse si las piezas más grandes del rompecabezas alguna vez serían capturadas. A veces, sentía que la verdad lo estaba absorbiendo, que estaba quedándose atrapado en una telaraña que nunca podría romper. Las preguntas seguían atormentándolo. ¿Cómo había llegado su padre a esa situación? ¿Por qué no podía haber elegido otro camino? Una noche, mientras pensaba en todo lo que había logrado hasta ahora, Diego recibió una carta anónima. En ella, se le pedía que se detuviera, que dejara de investigar, que su vida estaba en juego y que ya había pagado un precio demasiado alto. «No puedes ganar», decía la carta. «Ellos siempre ganan». Con el corazón acelerado, Diego se dio cuenta de que lo que había comenzado como una búsqueda de justicia por su padre lo había llevado a un nivel de peligro mucho mayor. Si antes las amenazas eran constantes, ahora parecían más personales, más cercanas. La creciente sensación de miedo lo acompañaba constantemente, pero no iba a detenerse. Con los pocos aliados que quedaban, Diego decidió intensificar su lucha.
El caso había alcanzado una notoriedad que no podía ser ignorada, y él sabía que, si se rendía ahora, Manuel y las otras víctimas quedaban olvidadas. A medida que se acercaba el 24º aniversario de la desaparición de su padre, Diego comprendió que había llegado a un punto sin retorno. No solo luchaba por su padre, sino por todas las personas que habían sido desechadas por el sistema. El riesgo era claro, pero el deseo de justicia era más grande. Diego volvió a enfrentarse a las mismas preguntas con las que había comenzado, pero esta vez con un conocimiento mucho más profundo del alcance del mal que había enfrentado su padre. Sabía que el destino de muchas personas, incluida su propia vida, dependía de las decisiones que tomara en los próximos días. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, algo en su interior le decía que tenía que seguir adelante. A medida que avanzaban las investigaciones, nuevos testimonios salían a la luz, y poco a poco se descubría la magnitud de la red criminal que Manuel había desmantelado, aunque solo parcialmente. La historia de su padre, marcada por el sacrificio y la valentía, empezaba a ser reconocida, y Diego sentía que finalmente estaba cumpliendo con la promesa que había hecho su padre de no rendirse. Pero sabía que lo que venía podría ser más peligroso aún. El tiempo apremiaba, y la verdad, aunque cercana, seguía siendo mayor de los riesgos. La presión que Diego sentía se intensificaba con cada día que pasaba. Sabía que su lucha por descubrir la verdad ya no era solo una búsqueda personal, sino una guerra contra un sistema corrupto que había existido durante años. A medida que se acercaba al final de su investigación, la sensación de que estaba siendo vigilado constantemente aumentaba. Cada llamada telefónica, cada movimiento que hacía, parecía ser observado por alguien que no quería que llegara a la verdad. Pero Diego no podía detenerse. Sentía que su padre, en algún lugar, le estaba pidiendo que continuara, que no dejara que los sacrificios fueran en vano. Una tarde, después de semanas de investigaciones y entrevistas, Diego recibió una pista clave que lo llevó a un pequeño pueblo en las afueras de California. Allí, encontró a un hombre que había sido cercano a Manuel antes de su desaparición. Este hombre, que se mostró reacio a hablar al principio, finalmente accedió a contarle a Diego lo que había ocurrido. Tu padre estaba dispuesto a denunciarlo todo, pero se dio cuenta demasiado tarde de que no podía salir de eso. Los hombres con los que se metió lo tenían atrapado, le dijo el hombre con voz quebrada, mientras miraba nerviosamente a su alrededor, como si temiera ser escuchado. Las palabras de este hombre confirmaron lo que Diego había temido. Manuel, al darse cuenta de que las personas con las que había estado involucrado estaban más allá de lo que podía imaginar, se había convertido en un blanco. Quiso salir, alejarse de esa vida, pero ya era tarde. La red criminal que operaba en las sombras no iba a permitir que alguien como él hablara. El padre de Diego había intentado salir, pero no pudo. Ellos no dejan ir a nadie. Los que saben deben callar para siempre, dijo el hombre, y esas palabras resonaron profundamente en la mente de Diego. Con esta nueva información, Diego se sintió más decidido que nunca a sacar la verdad a la luz, pero también comprendió la magnitud de lo que estaba enfrentando. La red de crimen organizado que había marcado la vida de su padre no era algo que pudiera destruirse con facilidad. Estas personas tenían poder, influencia, y no dudaban en eliminar a cualquiera que los pusiera en peligro. Diego ya no podía negar que su propia vida estaba en peligro, pero sabía que no podía seguir viviendo con la incertidumbre. Necesitaba respuestas, y si eso significaba arriesgarse, lo haría. Diego se dirigió nuevamente al periodista Sergio, con quien había trabajado durante toda la investigación. Juntos, revisaron la información obtenida y decidieron ir más allá. Si querían asegurar que la verdad saliera a la luz, tendrían que llevar la información a un nivel más alto, a los medios nacionales e internacionales. Sin embargo, sabían que esto no solo pondría a los criminales en la mira, sino también a ellos. La decisión de hacer pública la investigación fue una de las más difíciles de tomar, pero también la más necesaria. Aquel hombre que había sido testigo de la verdad debía ser escuchado por todos. Mientras preparaban todo para exponer la información a la prensa, Diego recibió una llamada que lo dejó helado. Era de la policía, pero no de la policía local. Era una llamada encriptada, una que le indicaba que algunos de los oficiales involucrados en la investigación habían sido sobornados para detener el progreso de la investigación. Los crímenes cometidos por esta red criminal no solo eran ignorados, sino que estaban siendo protegidos desde las entrañas del sistema. El golpe fue devastador para Diego.
Si pensaba que las fuerzas externas podían ayudarlo, ahora sabía que debía luchar contra los mismos poderes dentro del sistema que había intentado que su padre permaneciera en el anonimato. Con este nuevo conocimiento, Diego sabía que la lucha sería aún más difícil. No solo enfrentaba a un grupo de criminales organizados, sino también a la corrupción dentro de la propia policía. Sin embargo, no pensó en rendirse. En su corazón, sentía que, si su padre había dado su vida por la verdad, él debía hacer lo mismo. Y aunque el miedo crecía con cada paso que daba, también lo hacía su determinación. La verdad necesitaba ser conocida, sin importar el costo. Mientras se preparaban para el siguiente paso, Diego y Sergio recibieron una nueva amenaza. Un mensaje claro y directo que les decía que se detuvieran o enfrentarían consecuencias fatales. Este mensaje, aunque aterrador, solo reafirmó la determinación de Diego. Sabía que cualquier paso que diera, cualquier información que compartiera, lo ponía más cerca del peligro. Pero también sabía que la historia de su padre y las vidas de tantas personas estaban esperando que alguien tuviera el coraje de hablar. Diego no podía evitar preguntarse si, al exponer todo esto, estaba condenando su propia vida. Pero la respuesta era clara, ya no importaba. Si su padre había dado todo por la verdad, él también lo haría. No podía vivir con el peso de la ignorancia, ni con la sensación de que, al final, todo había sido en vano. La verdad tenía que ser revelada, aunque el camino estuviera lleno de sombras y amenazas. Era lo único que podía hacer en honor a Manuel. A medida que la fecha para la exposición de la información se acercaba, Diego sintió como el peso de la responsabilidad lo aplastaba. La verdad ya no era solo sobre su padre, sino sobre todas las personas que aún vivían bajo el control de esa red. El miedo seguía acechando, pero en su corazón Diego sabía que había llegado demasiado lejos para detenerse. La lucha por la justicia ya no solo era personal, sino algo mucho más grande que él. El día que Diego y Sergio decidieron finalmente revelar la información a la prensa fue un día lleno de incertidumbre. La tensión era palpable, y aunque sabían que esta podría ser la última oportunidad para hacer justicia, el miedo a las represalias era insoportable. Sabían que las fuerzas que intentaban silenciarlos eran poderosas, pero no tenían más opción que seguir adelante. Ese día, mientras se preparaban para la rueda de prensa, Diego no podía evitar pensar en su padre. ¿Qué habría hecho Manuel si hubiera estado en su lugar? ¿Lo mismo que él? ¿Arriesgar todo por la verdad? Esa duda lo acompañaba, pero también lo fortalecía. La rueda de prensa fue un caos. La sala estaba llena de periodistas de todos los medios nacionales e internacionales, todos ansiosos por escuchar la historia que Diego tenía para contar. Con nervios, pero con la firmeza que solo el dolor puede proporcionar, Diego expuso todo lo que había descubierto: la red criminal, las conexiones con figuras políticas y empresariales y la verdad sobre la desaparición de su padre. Mientras hablaba, sentía que un peso enorme se levantaba de sus hombros, pero al mismo tiempo la sombra de las amenazas lo perseguía. Sabía que las consecuencias de esta revelación serían devastadoras, tanto para él como para las personas que lo rodeaban. A los pocos minutos de su declaración, los medios comenzaron a reaccionar con asombro. Las noticias se esparcieron rápidamente por todo el país y la indignación fue inmediata. La gente no podía creer que algo tan monstruoso hubiera ocurrido tan cerca de ellos, que tantas vidas fueran manipuladas y destruidas por una red tan poderosa. Sin embargo, mientras la atención pública se centraba en el caso, las amenazas contra Diego se intensificaron. Recibió llamadas constantes, mensajes anónimos e incluso personas extrañas lo seguían por las calles. Su vida había cambiado para siempre y ya no podía regresar a la normalidad. Diego comenzó a sentir el peso de lo que había hecho. La atención de los medios era abrumadora, pero lo que más le preocupaba era la seguridad de su familia. Sabía que, al exponer la verdad, no solo estaba poniendo su vida en peligro, sino también la de su abuela y las pocas personas que lo apoyaban. Tomó la decisión de llevar a su abuela a un lugar seguro, lejos de California, en un intento por protegerla de las represalias de aquellos que habían sido expuestos. Sabía que si algo le pasaba a ella, no podría vivir consigo mismo. Mientras tanto, las autoridades, presionadas por la atención pública, comenzaron a tomar medidas más serias en la investigación. Algunos de los responsables de la red criminal fueron arrestados, pero las piezas más importantes del rompecabezas seguían siendo elusivas. Diego sabía que,
Aunque algunos criminales fueran procesados, aún quedaban figuras poderosas que se mantenían libres, manipulando el sistema desde las sombras. Los arrestos, aunque significativos, no eran suficientes para restaurar la justicia que él tanto anhelaba. Pero, por primera vez, Diego sintió que algo se movía. La verdad ya no podía ser ignorada. La noticia de las detenciones trajo consigo una mezcla de alivio y frustración. Si bien Diego sentía que finalmente estaba viendo avances, sabía que esto no significaba que todo estuviera resuelto. El sistema de corrupción era profundo, y él solo había rasgado la superficie de un problema mucho más complejo. A medida que las investigaciones avanzaban, comenzaron a salir a la luz más detalles sobre la influencia que la red tenía sobre la política y los negocios, lo que hizo que Diego sintiera que el caso nunca terminaría realmente. El camino hacia la justicia parecía aún muy largo. En medio de todo este caos, Diego comenzó a recibir más cartas anónimas, algunas amenazantes y otras con información vital. Una de ellas contenía un mensaje escrito a mano que decía: «Tu padre sabía más de lo que te imaginas. No sigas buscando». Esa carta fue el último empujón que Diego necesitaba para entender que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Quienes lo habían perseguido y amenazado sabían que había llegado a una verdad incómoda. Pero Diego no iba a retroceder, no después de todo lo que había hecho. El sacrificio de su padre, sus propias pérdidas y todo lo que había enfrentado hasta ahora lo impulsaban a continuar. La tensión aumentaba cada día más. Diego no solo estaba luchando contra una red criminal, sino también contra un sistema que protegía a los culpables. Cada paso que daba lo acercaba más al peligro, pero también a la justicia. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, se dio cuenta de que la lucha no solo era por él o por su padre, sino por todos aquellos que habían sido víctimas de esta red de corrupción. No importaba cuántos enemigos tuviera, Diego estaba dispuesto a seguir hasta el final. La verdad ya no podía ser ignorada. A medida que avanzaba la investigación, se filtraron más documentos que implicaban a varios funcionarios del gobierno. Las conexiones entre el crimen organizado y la política eran más profundas de lo que Diego había imaginado. La red había estado operando durante décadas, y la magnitud del problema era mucho mayor de lo que el público había entendido al principio. Sin embargo, a pesar de los avances, la sensación de que aún había más por descubrir seguía pesando en su mente. Sabía que la verdad completa aún no había sido revelada. La presión sobre Diego aumentaba a medida que el caso de su padre ganaba más atención. Los medios de comunicación no dejaban de cubrir la historia, y cada día nuevas personas salían a la luz para contar sus propias experiencias con la red criminal que había arruinado tantas vidas. Sin embargo, la sombra de la corrupción dentro de las fuerzas policiales seguía presente. Aunque algunos arrestos se llevaron a cabo, las figuras más poderosas que mantenían el sistema corrupto no mostraban signos de ser detenidas. La sensación de que los criminales de mayor jerarquía aún estaban libres perseguía a Diego. A pesar de las amenazas constantes y de la creciente sensación de peligro, Diego se mantuvo firme. Sabía que la única forma de lograr justicia para su padre era mantener la lucha viva, pero también se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Cada vez que se acercaba a la verdad, más personas parecían ser parte de la red que lo había perseguido todo este tiempo. Su vida, la de su abuela y de quienes lo rodeaban, estaba en constante riesgo. Los días se volvían cada vez más oscuros, y las decisiones que tomaba lo acercaban a un futuro incierto. En una tarde lluviosa de octubre, mientras Diego caminaba hacia su coche, un hombre desconocido se le acercó. Con voz baja y cautelosa, le dijo que sabía mucho más de lo que Diego podía imaginar sobre el destino de su padre. No todo lo que crees saber es cierto. Tu padre no solo fue una víctima, fue un peón en un juego mucho más grande. Si sigues buscando, no habrá quien te proteja, le advirtió. Diego, sin mostrar temor, respondió que ya no tenía nada que perder. Esa advertencia no hizo más que encender su determinación. Esa noche, Diego se encerró en su pequeño apartamento con los documentos que había recopilado. Decidió que no descansaría hasta conocer toda la verdad. Durante semanas, había estado juntando las piezas de rompecabezas y ahora sabía que lo único que quedaba por hacer era enfrentarse a los hombres responsables, aunque eso significara perder todo lo que había ganado. Con la ayuda de Sergio, revisaron cada detalle de la información que tenían, conectando nombres, fechas y lugares. Todo comenzaba a cobrar sentido, pero al mismo tiempo las piezas más importantes seguían ocultas.
En una de esas noches de investigación, Diego descubrió algo perturbador. Los documentos que había encontrado no solo implicaban a figuras de la política local, sino que algunas personas de su propio círculo de conocidos estaban involucradas en la red. Gente que él había conocido durante años, gente en la que había confiado, formaba parte de la estructura que había acabado con la vida de su padre. El golpe fue devastador, pero también fue un punto de inflexión. Ahora sabía que no solo luchaba por la justicia para Manuel, sino por desmantelar una red mucho más profunda que había estado operando en las sombras durante décadas. La desconfianza de Diego creció. Ya no podía estar seguro de en quién confiar, incluso entre aquellos que lo habían apoyado durante su investigación. Los mismos hombres que habían arruinado la vida de su padre habían extendido sus tentáculos a tantas áreas de la sociedad que Diego se sentía impotente. Los contactos dentro de la policía, que habían ayudado al principio, se volvían cada vez más esquivos. Sergio le advirtió que debía tener cuidado, que ya no estaba solo en esto. La lucha por la verdad ya no era solo un tema de justicia personal. Ahora era una batalla contra un sistema que se mantenía oculto a plena vista. Con el riesgo de perder todo lo que había logrado, Diego decidió tomar una última medida. Decidió ir a la prensa nuevamente, pero esta vez con pruebas irrefutables, las pruebas que mostraban el alcance completo de la red criminal. Contactó con un periodista de un medio nacional que había seguido el caso desde el principio y juntos elaboraron un plan para exponer de una vez por todas la corrupción que había estado aplastando a su padre y a tantas otras víctimas. Diego sabía que esto podría ser su última oportunidad para conseguir justicia, pero también sabía que esto podría poner fin a su vida tal como la conocía. La noche antes de que se hiciera pública la información, Diego fue despertado por un sonido extraño. Alguien había intentado entrar a su apartamento. Aunque no podía ver a la persona, sentía la presencia de alguien cerca. El miedo lo invadió, pero rápidamente se armó de valor. Sabía que las amenazas eran reales, pero también que su tiempo estaba agotado. Si no lo hacía ahora, nunca podría hacerlo. A pesar del peligro, decidió que la verdad debía ser conocida, sin importar las consecuencias. El día de la exposición de la información fue un caos. La prensa comenzó a difundir la noticia a nivel nacional y las reacciones fueron inmediatas. El nombre de Manuel, por fin, estaba siendo conocido por todos, y las conexiones entre la red criminal y los políticos comenzaron a ser expuestas. Sin embargo, con cada nueva noticia, las amenazas hacia Diego crecían. Sus movimientos eran seguidos, su teléfono estaba interceptado y las llamadas no paraban. Sin embargo, él estaba decidido a no ceder. Sabía que no podía detenerse ahora. La historia de su padre necesitaba ser escuchada. Mientras la atención pública se concentraba en los arrestos y los escándalos políticos, Diego se dio cuenta de que la verdadera batalla aún estaba lejos de ser ganada. Los arrestos, aunque significativos, no eran suficientes. La red criminal aún estaba intacta y muchos de los culpables seguían libres. Pero Diego no perdió la esperanza. Sabía que había tocado algo que no podría ser silenciado. La justicia, aunque tardía, finalmente comenzaba a tomar forma. Y aunque los sacrificios fueran grandes, Diego entendió que, al final, había cumplido su promesa a su padre. No permitiría que su historia fuera olvidada. El camino hacia la justicia no fue fácil, y aunque algunos de los responsables fueron detenidos, Diego sabía que la red de corrupción que había acabado con su padre aún estaba muy lejos de ser completamente desmantelada. Los arrestos eran solo la superficie de un problema mucho mayor. Cada día que pasaba, más piezas de rompecabezas se iban uniendo, pero a la vez, más preguntas surgían. ¿Cuántos más estarían involucrados? ¿Cuántos más seguirían operando sin que nadie pudiera detenerlos? Aunque la verdad ya estaba en la luz, el peso de la sombra de esa red seguía acechando. Diego, que había dedicado años a buscar respuestas, comenzó a ver los primeros frutos de su lucha. La presión pública finalmente obligó a que otros sectores del gobierno se involucraran, y algunos de los políticos que estaban relacionados con la red de tráfico de personas y crimen organizado comenzaron a enfrentarse a investigaciones más profundas. Sin embargo, aún quedaban muchos secretos por revelar, y Diego sabía que no podía dejar de buscar, que su trabajo estaba lejos de terminar. Sentía que, aunque el caso de su padre comenzaba a tener eco, aún había más injusticias por descubrir. A lo largo de estos meses, Diego y Sergio se habían convertido en aliados inseparables.
Aunque el riesgo seguía siendo alto, la confianza que había construido con el periodista fue fundamental para seguir adelante. Sergio había sido una pieza clave en la divulgación de la información, ayudando a asegurar que las autoridades no pudieran simplemente silenciar a Diego. Aunque la atención mediática era inmensa, ambos sabían que todo el trabajo realizado hasta ahora solo era una pequeña victoria en una guerra mucho mayor, una guerra que requeriría mucho más sacrificio. Un día, mientras Diego recorría el lugar donde su padre había vivido antes de su desaparición, un anciano se le acercó. Este hombre, conocido en la comunidad, le habló con voz suave pero grave. Tu padre nunca fue solo un mecánico. Lo que descubrió cambió el rumbo de todo. Lo que le hicieron fue un mensaje para todos los que se atrevan a hablar, le dijo el anciano antes de desaparecer en la multitud. Esas palabras dejaron a Diego con un nudo en el estómago. Ahora sabía que su padre había sido mucho más que una víctima. Manuel había sido un hombre que, al enfrentarse a la verdad, se había convertido en una amenaza para muchos. La revelación de que Manuel había sido un hombre clave en la lucha contra el crimen organizado trajo consigo una nueva perspectiva para Diego. Comenzó a ver a su padre bajo una luz diferente, como alguien que no solo había sido un ser querido, sino un hombre valiente que, en sus últimos días, luchó por lo que era correcto. La admiración que Diego sentía por él creció más que nunca. Aunque el dolor de la pérdida seguía siendo profundo, también sentía que el legado de su padre vivía en él, en su lucha por la verdad, por la justicia. Sin embargo, no todo era positivo. Mientras más se acercaba a la verdad, más sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La constante amenaza de muerte seguía persiguiéndolo y el miedo nunca lo abandonaba. Aunque en público mantenía la compostura, en su interior Diego sabía que el camino hacia la justicia era largo y peligroso. Pero cada vez que pensaba en lo que su padre habría querido, encontraba fuerzas para seguir adelante. Manuel, en su sacrificio, le había mostrado el camino, y Diego sabía que no podía rendirse, no cuando su padre lo necesitaba más que nunca. Las autoridades, aunque presionadas por la opinión pública, empezaron a realizar más arrestos y a seguir las pistas que Diego había dejado. La red criminal ya no podía moverse tan libremente como antes. Sin embargo, la lucha seguía siendo desigual. Diego entendía que mientras algunas piezas del rompecabezas se resolvían, otras se escapaban. La corrupción seguía operando desde las sombras, y las figuras más grandes de la red aún no habían sido arrestadas. A pesar de los avances, la sensación de que la batalla no estaba ganada lo mantenía alerta. Un día, mientras Diego regresaba de una nueva reunión con los medios, recibió una llamada. Era Sergio, con una noticia que lo dejó sin aliento. Diego, creo que hemos tocado una fibra más sensible de lo que pensábamos. He recibido información que puede cambiarlo todo. Hay algo que no sabemos, algo que podría poner a todos los responsables en la mira, pero es peligroso. Diego escuchó atentamente. El miedo y la esperanza se entremezclaban en su voz. Sabía que cada nueva pista lo acercaba más al final, pero también que cada nueva revelación ponía su vida aún más en peligro. Esa noche, mientras Diego y Sergio revisaban la nueva información, se dieron cuenta de que la verdad estaba más cerca de lo que pensaban. Los cabecillas de la red, personas a quienes habían identificado, finalmente estaban siendo acechados por la justicia. Aunque no todo estaba resuelto, la caída de los más poderosos parecía inevitable. Sin embargo, Diego también comprendió que la justicia no era solo arrestar a los culpables, sino también asegurarse de que las familias de las víctimas pudieran encontrar algo de paz. La lucha no solo era por su padre, sino por todos los que habían sufrido el mismo destino. El impacto de lo que había logrado Diego comenzó a sentirse en toda la comunidad. Personas que antes vivían con miedo, ahora se sentían un poco más libres. Las sombras del crimen organizado comenzaban a disiparse, aunque aún quedaba mucho por hacer. Diego, aunque agotado y herido por todo lo que había enfrentado, sabía que había dado todo por la justicia de su padre y por todas las víctimas que nunca tuvieron voz. Y aunque la batalla aún no estaba completamente ganada, él sentía que había hecho lo correcto. Diego, aunque exhausto marcado por los meses de lucha, finalmente empezaba a ver los resultados de su arduo trabajo. Los arrestos se sucedían, y las conexiones entre la red criminal y los políticos corruptos seguían siendo desveladas. Sin embargo, el precio que había tenido que pagar era alto. Había perdido parte de su identidad. Su vida anterior ya no existía. La constante amenaza,
La desconfianza y la paranoia lo habían cambiado para siempre. A pesar de las victorias parciales, Diego sabía que la batalla no había terminado. Los hombres que habían sido derrotados eran solo una pequeña parte de un sistema mucho más grande. La vida de Diego ahora estaba completamente centrada en su misión: conseguir que todos los responsables, desde los de rango más bajo hasta los más poderosos, fueran llevados ante la justicia. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a cuestionar si alguna vez conseguiría una resolución verdadera. ¿Cuánto más tendría que sacrificar? A medida que las piezas del rompecabezas se completaban, se hizo evidente que la red que había destruido la vida de su padre y tantas otras personas no iba a caer tan fácilmente. Los criminales y sus aliados seguían siendo una amenaza. Con el paso del tiempo, Diego empezó a sentir que las cicatrices que la lucha por la justicia le había dejado eran más profundas de lo que había imaginado. La constante sensación de peligro ya no lo dejaba dormir, y su salud comenzaba a deteriorarse. La paranoia lo acompañaba en cada paso. Empezaba a preguntarse si había llegado demasiado lejos. ¿Había valido la pena arriesgarlo todo? Por otro lado, la verdad que había descubierto sobre su padre lo había marcado para siempre, y saber lo que Manuel había pasado antes de morir le daba un dolor indescriptible. Esa era una carga que Diego no podía dejar de cargar. Una tarde, mientras Diego se encontraba revisando los últimos documentos que había encontrado, recibió una llamada que cambiaría todo. Era un informante que había estado observando los movimientos de los criminales que quedaban libres, aquellos que aún controlaban gran parte del sistema. La llamada lo puso en alerta, ya que el informante le dijo que había un peligro inminente que estaba por suceder. Los hombres que habían quedado libres no solo seguían operando, sino que estaban planeando un golpe final. Esa noticia dejó a Diego petrificado, pues sabía que los hombres más poderosos no dejarían que su caída fuera sencilla. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Diego comenzó a recibir información sobre un próximo intento de asesinato en su contra. Los criminales habían llegado al punto de querer eliminarlo, no solo por la información que había revelado, sino porque su lucha por la justicia los estaba exponiendo a niveles que no podían soportar. A pesar de las amenazas y el peligro, Diego sabía que no podía rendirse. Había prometido a su padre que lucharía hasta el final, y ahora, con todo lo que había descubierto, sabía que debía poner fin a la red, no solo por él, sino por todos los que aún vivían bajo su sombra. La situación se volvió aún más tensa cuando Diego tuvo que tomar decisiones que involucraban a personas cercanas a él. Con el informe final sobre la red criminal casi listo para ser publicado, Diego se dio cuenta de que ya no podía confiar completamente en nadie, ni siquiera en aquellos que le habían ayudado. La traición estaba en el aire, y las dudas comenzaban a surgir sobre si todo lo que había hecho hasta ese momento lo había llevado por el camino correcto. Y si, al exponer toda la verdad, estaba comprometiendo a más personas inocentes. La amenaza a su vida se hizo cada vez más real. A medida que las fuerzas criminales intentaban sofocar cualquier intento de justicia, Diego y Sergio tuvieron que tomar medidas extremas para garantizar que la información fuera conocida. Sabían que, si esperaban mucho más, las autoridades, influenciadas por la corrupción, no actuarían como deberían. La salida a la luz de la verdad, aunque peligrosa, era lo único que les quedaba. Diego nunca imaginó que terminaría enfrentándose a fuerzas tan oscuras, pero su determinación lo mantenía en pie. Al final, la verdad se desveló de una manera impactante. A pesar de las amenazas y los ataques, la información sobre la red criminal y los nombres de los responsables fue finalmente publicada. La repercusión fue inmediata. La sociedad, conmocionada por la magnitud del escándalo, exigió justicia. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, y las presiones sobre las autoridades crecieron hasta que finalmente se realizaron arrestos de las figuras más influyentes. Sin embargo, Diego sabía que aún quedaba mucho por hacer. La justicia no terminaría solo con los arrestos. Su trabajo era asegurarse de que el sistema corrupto fuera erradicado por completo. La publicación del informe cambió la vida de Diego para siempre. Aunque algunos de los criminales más poderosos fueron detenidos, él sabía que el camino hacia una justicia completa sería largo y arduo. Sin embargo, la sensación de haber hecho lo correcto lo acompañaba, y por primera vez en años, pudo respirar con algo de alivio. Había enfrentado al mismo sistema que había destruido la vida de su padre, y, a pesar de todo, había logrado que la verdad fuera escuchada. Aunque las cicatrices no desaparecerían, Diego sentía que, al menos, la memoria de su padre nunca sería olvidada.
Mientras Diego miraba atrás, en la pequeña ciudad donde todo comenzó, se dio cuenta de que había hecho lo que más había querido: dar voz a aquellos que nunca fueron escuchados. La historia de Manuel, su sacrificio y la lucha por la justicia, ahora era parte de un legado que cambiaría el curso de muchas vidas. Y aunque el camino que había recorrido estuvo marcado por el miedo y el sufrimiento, Diego entendió que la lucha por la verdad siempre será más fuerte que las sombras que intentan callarla.